Estudio de la polarografía. La voltamperometría es una categoría de los métodos electroanalíticos en la que la información sobre el analito se obtiene midiendo la corriente cuando se modifica el potencial. Su comienzo se vio favorecido por el descubrimiento por parte de Jirovsky de la polarografía. En ella no hay convección, la intensidad límite viene dada por difusión. El electrodo empleado es uno de gotas de mercurio y se obtienen señales reproducibles a lo largo del proceso. Las partes principales de las que consiste un electrodo de gotas de mercurio son un dispositivo en el que generar las gotas de mercurio, un tubo capilar por el que vayan, contacto eléctrico con la columna de mercurio, electrodo de referencia de calomelanos, un electrodo auxiliar, la gota que se genera y la entrada de nitrógeno. Aquí vemos un ejemplo del electrodo de mercurio. Las ventajas de esta técnica son que al haber sobrepotenciales altos de hidrógeno, da un margen amplio de potencial para aplicar reducciones, que es lo que mayormente se da en este tipo de electrodos. Además, como caen gotas constantemente, se está renovando así la superficie de reducción y así se consigue que ésta siempre esté limpia. Las desventajas son que es poco sensible y selectivo, lo que hace que no se puedan usar muchas reacciones de diferentes compuestos. Que el mercurio es tóxico. La sección es muy fina, por lo que con solo una mota de polvo se podría obstruir y dejarían de caer gotas. Con potenciales menores de 0,4 voltios, se oxida el mercurio a mercurio 2+, y la intensidad disminuye. La ventana de potencial es el intervalo de potenciales a los que se puede trabajar con un electrodo, en este caso el electrolito soporte, sin que se produzcan reacciones electroquímicas, y presentan una gran intensidad de corriente. La función del electrolito soporte es crear una fuerza iónica constante en la disolución y además evitar la migración, y esto lo conseguimos poniendo una gran cantidad de iones en la disolución. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el cambio de la intensidad con el tiempo. Al aumentar el volumen de la gota, aumentará la superficie donde se lleva a cabo la reacción, lo que supone un aumento de la intensidad. Va a llegar un punto donde el volumen de la gota es máximo y por lo tanto la intensidad también. A continuación la gota va a caer y la intensidad se hace cero. Este ciclo se va a repetir con cada gota y en este gráfico pues vemos lo que acabamos de comentar, donde cada curva corresponde a una gota. Además vemos la intensidad promedio señalada, así como la intensidad máxima. A continuación vamos a describir los elementos de la imagen que vemos en la diapositiva. Se trata de la representación de la intensidad frente al potencial aplicado para una reacción de reducción del cambio. Como vemos, comienza a aparecer el aumento de la intensidad a menos 0,6 voltios aproximadamente. Señalar también la reducción del hidrógeno, que vemos en la parte derecha, que comienza a un potencial de menos 1,2 voltios aproximadamente y que nos permite una ventana de potencial pues amplia, desde 0 hasta menos 1,2 voltios. Destacar también la intensidad residual, que se encuentra en la parte inferior, la corriente máxima, que se trata del punto más alto de las oscilaciones, y la corriente promedio, que se trata del punto medio de las oscilaciones. Y por último, el potencial de semionda, que se encuentra en el centro de la imagen, a la mitad de la corriente promedio. A continuación vamos a estudiar la ecuación de Ilkovich. Como vemos, es una ecuación que nos sirve para igualar la intensidad a diferentes términos. Dentro de estos términos tenemos el primero, que es una constante, y el resto que veremos a continuación. Además, podemos igualar la intensidad a una constante por la concentración, que para casos concretos puede ser muy útil. A un lado de la igualdad tendremos la intensidad, que se mide en microamperios, y luego la n, que es el número de electrones, la d, que es el coeficiente de difusión, la q sub m, que es el caudal de mercurio, que se relaciona con la masa de mercurio, la t, que es el tiempo de vida de una gota, y la c, que es la concentración, que viene en unidades de milimolaridad. Las aplicaciones de esta técnica son análisis polarográfico inorgánico, que se producen las reducciones de cationes metálicos en amalgamas para que puedan ser analizados. Análisis polarográfico orgánico, que se producen oxidaciones o reducciones de diferentes grupos funcionales.
Por tanto, esta técnica se puede utilizar tanto en la identificación cualitativa como en la cuantitativa de algunos compuestos y la determinación estructural de estos. Los grupos funcionales que podrían ser detectados son el grupo carbonilo, los grupos nitro, nitroso, óxido de amina y azo, varios epoxídos y peróxidos, algunos ácidos carboxílicos, las hidroquinonas y mercaptanos.